¿Hay un único dolor o hay diferentes tipos? Eso es un poco lío, ¿vale? Dolor es dolor. Sí que es verdad que los mecanismos biológicos o corporales, orgánicos, que hay detrás de la experiencia de dolor sí que pueden ser un poco diferentes. Por ejemplo, se habla mucho de dolor de tipo nociceptivo, neuropático o nociplástico. ¿A qué hace referencia esto? Sobre todo hace referencia a dónde está el aspecto, digamos, patológico o lesivo previo que desencadene una serie de respuestas que conlleven a la experiencia de dolor. Cuando hablamos de un tipo de dolor nociceptivo, hablamos de que tiene que haber una lesión, más o menos, una lesión o un daño, una perturbación corporal lo suficientemente, ciertamente objetivable de alguna manera, que corresponda a una patología, a una enfermedad, a un síndrome clínico concreto, y que eso active esos sensores de peligro que hablábamos, que se llaman nociceptores, ¿no? Receptor de nocividad, mecánica, térmica o química. Y eso activa una serie de vías que pueden llegar a desencadenar una respuesta de dolor útil y muy natural y muy buena, ¿no? Porque siempre hablamos de que el dolor parece que es algo malo y el dolor es algo, en cierta manera, muy bueno. Igual que el hambre, igual que la sed, igual que otra cosa, están ahí para algo. Entonces, si yo tengo una lesión en algún tejido corporal y tengo dolor, está muy bien. Eso también hay que saberlo, que la gente se asusta con el dolor y el dolor es algo fisiológico, normal, y si estás lesionado es fantástico que te duela. Estás de suerte, porque eso va a hacer que te muevas ahí hasta donde puedas, es decir, que tus conductas sean más o menos acorde con esa zona que necesita un tiempo de curación, ¿vale? Dolor neuropático, el tipo de dolor neuropático es cuando las lesiones o la lesión se encuentra en el sistema nervioso. Es decir, hay una disrupción, una lesión, un daño en el tejido nervioso, ya sea periférico o central. Y eso desencadene por mecanismos un tanto distintos, pero también activan receptores. Sé que es un poco lío, pero bueno, por mecanismos un poco distintos y se desencadena el dolor. Todo esto nos ayuda también por una cosa que se llaman descriptores del dolor. Es decir, cuando una persona te describe su dolor en base a cómo te lo describe, a nosotros como clínicos, y esto es algo más para, yo creo que más útil, no para la gente de calle, sino más un aspecto más para clínicos, nos puede ayudar a ver si lo que nos describe esa persona de cómo siente el dolor se parece que esté o huele, ¿no? Como decía hace poco Eduardo Fondevila, que lo tuvimos también hace poco con nosotros, ¿no? Ese dolor a qué sabe, ¿no? Con lo que te explica la persona, qué te hace pensar, ¿no? Pues normalmente un dolor nociceptivo tiene unos descriptores conocidos que hay que saber identificar con precisión. El dolor neuropático tiene otros descriptores. La persona te explica el dolor de otra manera. Y eso como clínico es muy importante porque ya te puede hacer pensar si el dolor va asociado a un daño y si ese daño es en un nervio o no es en un nervio, es en algún tejido musculoesquelético o no neural. Y hay un tercer tipo que es el nociplástico, que con este ha habido mucho follón, porque es un término que hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Nociplástico hace referencia a que no hay un daño claro objetivable. Es decir, sí que hay dolor, y el dolor es 100% real y 100% de válido como los otros dos tipos de dolor, pero tú miras los nervios y miras los tejidos musculoesqueléticos y no encuentras un daño relevante o objetivable. Nociplástico habla de que hay una nocicepción alterada. A mucha gente no le gusta esto y yo también estoy ciertamente de acuerdo porque tenemos también evidencias y hay una plausibilidad biológica detrás de que pueda haber un dolor sin daño. Es decir, y sin nocicepción. Es decir, que solo la conectividad compleja de áreas cerebrales puedan ser suficientes para desencadenar una respuesta de dolor. O sea, solo con mecanismos cerebrales es capaz de producir dolor, ¿no? Exacto. Eso es una cosa que es plausible. Mucha gente tampoco lo acepta, hay que saberlo. Pero sabemos que existe la posibilidad y hay una plausible biología detrás y hay mecanismos que lo pueden explicar perfectamente con teorías neurobiológicas del dolor, como es la teoría de la neuromatriz del dolor, las neurofirmas del dolor y demás, que si queréis ya entraremos. Entonces, y este tipo de dolor más nociplástico, o como otros autores, por ejemplo, el doctor Rafa Torres, que lo tuvimos también en el experto, él utiliza un término de dolor complejo. Es un tipo de dolor 100% real
incluso en ocasiones mucho más invalidante y mucho más discapacitante y con mucho más sufrimiento asociado que nosotros, pero que no hay un síndrome clínico, ni enfermedad, ni patología demostrable que explique todos esos fenómenos. Y ese tipo de dolor tiene unos descriptores de lo que te dice la persona que siente el dolor que también tenemos que saber identificar.